Estás en Planeta Caracol. Avanzamos en Caracol Radio, siempre todos los personajes, los grandes temas están aquí en Planeta Caracol, sumándonos en esta mesa de conversación, tomándonos quizá ese primer café del día y vamos a ocuparnos de un tema que realmente me interesa, que llegue a todos ustedes, quienes nos escuchan a través del poder de la radio en Colombia y fuera del país, lo mismo a través de nuestras plataformas digitales, porque cuando uno habla de bancos, pues muy poco lo relaciona con el tema de la sostenibilidad, con el tema del medio ambiente, riesgos ambientales, el papel que está jugando la banca en Colombia y en el mundo en esa materia. Y es bien trascendental, les cuento. Y para poder entrar a conversar sobre esta materia, saludamos al director de sostenibilidad de Asobancaria, a Daniel Lacouture. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio. Qué bueno que estés acá en contacto con los oyentes de Planeta Caracol. Fidel, muchísimas gracias por la invitación. Aquí un gusto estar en este programa y contar lo que ha venido haciendo la banca colombiana en términos de sostenibilidad, que tenemos muchas cosas por mostrar y muchos avances. Sin duda, y mira que cuando, por ejemplo, en su momento en la COP16 en París, los estados asumían compromisos para frenar el calentamiento global y el impacto que tiene en todas las actividades humanas, recuerdo claramente estando allí, que se hablaba de la financiación, ¿no? Y ahora recientemente en Cali con la COP de la biodiversidad, lo propio, la financiación, la participación de la banca, y sí tienen un papel bien importante, porque justamente, Daniel, nos gustaría que nos contaras la estrategia de sostenibilidad que tiene la banca, que tiene Asobancaria, basada en objetivos de finanzas sostenibles. Hablemos de ello, por favor. Claro que sí, esto es muy importante porque tú mencionas la COP de París, donde hicieron los acuerdos de París, de Acuerdo de París, donde se implementaron todas las estrategias a nivel global en estos temas. Eso fue hacia el año de 2015. Sí. Asobancaria tiene desde hace más de una década, más atrás del Acuerdo de París, el Protocolo Verde. El Protocolo Verde es un acuerdo de voluntades entre el gobierno nacional y las entidades adscritas a Asobancarias en fomentar los créditos verdes dentro del sistema financiero. Fíjate que esto viene desde hace más de una década en un proceso que han venido adelantando las entidades que deriva hoy en lo que tenemos como los objetivos de finanzas sostenibles. Esta es la estrategia gremial de las entidades financieras en Colombia para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de finanzas sostenibles tienen en cuenta los temas verdes, los temas sociales y de bienestar financiero. Y eso es muy importante porque nos permite trazar una hoja de ruta directa de lo que el sistema financiero puede y debe hacer para avanzar en los temas de sostenibilidad. Por ejemplo, en el objetivo de finanzas sostenibles asociado al planeta, a los temas verdes, tenemos en este momento 29 billones de pesos en 2014 asociados a créditos verdes. ¿Esos créditos verdes qué son? Por ejemplo, construcción sostenible, edificaciones que tengan certificaciones de reducciones en el uso de energía, en el uso del agua, también, por ejemplo, créditos atados a paneles solares, eficiencia energética, como se conoce, pero también a movilidad sostenible. Entonces, financiamos buses, carros particulares, eléctricos, que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos objetivos de finanzas por el planeta son muy importantes, pero hemos entendido la sostenibilidad más allá de lo verde. La sostenibilidad ya pasó a un plano también social, en donde tenemos el objetivo de finanzas por la equidad y los objetivos de finanzas por la diversidad, que consiste en el de equidad, que no haya brechas de género en el acceso a servicios y productos financieros. Queremos que hoy en día en Colombia los hombres acceden más a productos y servicios financieros. Nos hemos trazado metas a que esa brecha debe reducirse completamente. No debe haber disparidad en el uso y acceso a productos y servicios financieros entre mujeres y hombres. Pero también hemos avanzado en la incorporación de metas asociadas a la diversidad que tiene Colombia. Colombia tiene una población muy diversa entre poblaciones indígenas, afrodescendientes, y incluso tenemos población migrante recientemente. Entonces hemos establecido metas
a reducir las brechas de acceso a productos financieros en la población migrante y los colombianos en general. Y eso era algo que a nosotros nos llenaba de angustia. Por ejemplo, la diferencia entre acceso a productos financieros de un colombiano y un migrante era la mitad. De cada 100 personas colombianos que tenían acceso a un producto financiero, solo 50 migrantes tenían acceso a un producto financiero. Wow, qué dato. Era muy alta la brecha. Tenemos el objetivo de llegar a cero. No debería existir una brecha entre las personas migrantes y los que son nacionales colombianos. Y finalmente tenemos el objetivo de Finanzas por el Bienestar, que aquí es muy importante algo, y es la educación financiera. Uy, sí. Así como en el mundo laboral nos encontramos con los ninis, que son los que ni estudian ni trabajan, y es una población que hay que atenderla. En el sector financiero tenemos población que ni ahorra ni invierte, los ninis financieros. Y esa es una variable que también nos llega de mucha angustia, porque solo menos de la mitad de las personas, alrededor del 45% de las personas, ahorran e invierten. Es decir, el 55%, perdón, ni ahorra ni invierte. Necesitamos reducir esa cifra, porque eso va a permitir que las personas hacia adelante puedan tener mucho más para poder, digamos, tener una vejez asegurada, poder tener un ahorro para momentos en donde tengan un imprevisto, tener ese respaldo financiero que les permita seguir mejorando sus niveles de vida y que cuando se presente ese imprevisto no se reduzca su nivel de vida. Claro. Entonces esa es nuestra estrategia. Muy bien. En este momento. Muy bien, Daniel. Y mira lo valioso que es poderla exponer con amplitud y en detalle aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Y mira, tú has dicho algo tremendo, que por cultura y por educación no nos enseñaron el tema de las finanzas. Sí, nuestros padres ahorremos y tal, ahorrar. Pero ¿cuándo nos enseñaron a invertir? Nunca. Y lo aplico no solo para quienes de pronto estamos en una ciudad, sino también para la bella población del campo que terminan su vida sin un ahorro, sin una inversión, sin una pensión. Eso es tremendo. ¿Qué lectura tienes haciendo este pequeño paréntesis del concepto pues de finanzas a nivel cultural en nuestro país? Claro, sí, ese es uno de los temas más importantes, no solo a nivel individual de las personas. El ahorro se convierte en la capacidad de tener libertad financiera, de tener libertad de poder decidir qué hacer con el futuro. Claro. Si las personas no tienen la posibilidad de contar con un apoyo en momentos difíciles, las personas van a tener siempre esa inseguridad financiera que no le va a permitir tomar decisiones libres. Entonces, el ahorro permite eso, permite que la gente tenga libertad financiera, pero fíjate que esto es a nivel individual. Sí, correcto. Lo llamamos a nivel micro, pero el ahorro también es muy relevante a nivel macroeconómico. Si las personas mejoran sus niveles de ahorro, el país va a mejorar sus niveles de ahorro. Y en economía llamamos esto en que todo lo que se ahorra en un país va a tender a la inversión. Claro. Y eso es lo más relevante en estos momentos. El país necesita que se invierta mucho más, que se invierta en crecimiento económico. Entonces esto, cuando uno lo puede ver desde el punto de vista de las finanzas personales, transforma vidas, garantiza un futuro de dignidad para las personas porque ahorran para su futuro, pero también es una posibilidad de que el país progrese a través de ese ahorro de todos los colombianos que se transforma en inversión. Claro. Daniel, hablabas de un dato que me causó impresión. 29 billones de pesos asociados con créditos verdes. ¡Qué bien! Y en buena hora poder escuchar y saber cómo la banca los tiene, los activó. Hablabas de la transición energética, hablabas de la movilidad, de construcción sostenible, que son conceptos que ya estamos viendo en nuestras ciudades y diferentes sitios en el país. Una pregunta, porque mira que hay una preocupación, por ejemplo, en los agricultores en Colombia, los que garantizan la seguridad alimentaria. Hay indicadores medibles para una agricultura sostenible. Ellos también tienen acceso a estos créditos verdes en el entendido que pueden ser medidos protegiendo fuentes hídricas, no contaminando, manteniendo ecosistemas estratégicos, llevando una producción agrícola muy armónica con los biomas. Claro que sí. De hecho, nosotros en la página de Asobancaria tenemos un inventario de productos sostenibles, 75 productos.
Y buena parte de estos productos son precisamente en agricultura sostenible. La agricultura sostenible es la base de lo que se está trabajando en este momento en la Sobancaria, que se conoce como el Sistema Nacional de Biodiversidad y Adaptación. La banca colombiana ha avanzado sustancialmente en todo lo relacionado con la mitigación al cambio climático, que es la reducción de gases de efecto invernadero. Sí. Nos falta un camino por recorrer, hay oportunidades en el ámbito de la adaptación al cambio climático, que es donde Colombia más se ve afectada. Colombia no es un emisor de gases de efecto invernadero, pero sí se ve muy afectado por la variabilidad climática. Y específicamente, ¿cómo se ve eso? En inundaciones, en incendios forestales. Entonces tenemos que adaptarnos y en ese proceso de adaptación tenemos que cuidar nuestro principal recurso natural, que es la biodiversidad. Entonces tenemos este programa que es Biodiversidad y Adaptación, en donde estamos haciendo un hub, un laboratorio, en donde podamos ver cómo las entidades pueden ofrecer esas líneas de agricultura sostenible teniendo en cuenta los principios para cuidar la biodiversidad y adaptarnos al cambio climático. Y ahí llevamos, en estos momentos, tenemos, así como tenemos los números en cartera verde, tenemos también cuánto financiamos en biodiversidad y adaptación. En este momento tenemos 4,5 billones direccionados directamente a proyectos que cuidan la biodiversidad y se adaptan al cambio climático. La agricultura sostenible es el caso más emblemático. Claro. En Colombia tenemos que producir alimentos, sin duda alguna, pero en esa producción de alimentos tenemos que hacerlo de manera sostenible. Entonces, la agricultura sostenible, las líneas de crédito sostenible de las entidades financieras, que hay alrededor de 8 entidades financieras ofreciendo este producto, precisamente lo que piden es produzca, perfecto, pero tenga en cuenta los indicadores, como tú muy bien lo mencionabas, para cuidar el área que tiene alrededor asociada a la biodiversidad o la naturaleza en general. No, una maravilla, sin duda. Continúa, Daniel. Sí, no, y digamos que ahí nos estamos enfocando en agricultura sostenible, claro, pero también hay proyectos productivos que cuidan la biodiversidad y hacen uso sostenible de la biodiversidad, que no son agricultura sostenible únicamente. Por ejemplo, tenemos el turismo naturaleza. El turismo naturaleza en Colombia tiene un potencial enorme. Tremendo. No solo el turismo, sino el turismo en naturaleza. Por ejemplo, en los Santanderes hay proyectos de turismo en donde se aprovechan sosteniblemente la biodiversidad precisamente para acrecentar ese segmento de la economía en el departamento. Y ahí es donde la banca ha financiado proyectos asociados al turismo sostenible. Perfecto, yo creo que este mensaje está llegando gracias al poder de la radio, Daniel y oyentes, porque la radio llega a todos los rincones del planeta, a estas regiones. Lo mencionas en Santander, imagínate en el Chocó biogeográfico, en los departamentos de la zona de la Orinoquía, de la Amazonía, donde están aprovechando justamente la riqueza natural, conservando, pero no como contemplativo, sino tiene un potencial tremendo para proyectos verdes, el tema del ecoturismo, avistamiento de aves, en recorridos, la ruta del jaguar, bueno, qué sé yo. Una pregunta, si yo soy un agricultor o tengo un proyecto bien chévere y súper sólido de turismo ecológico en el Amazonas y accedo a un crédito verde, ¿las características de los créditos verdes, Daniel, son diferentes o qué beneficios adicionales tienen a un crédito natural que pueda cualquier colombiano adquirir en un banco? ¿Cuáles son esos beneficios o características de los créditos verdes? Claro que sí, Fidel. Hay que recordar que el crédito verde tiene el apellido verde, pero el nombre es crédito. Sí. Son créditos que tienen también los mismos componentes asociados a un crédito tradicional, ordinario. Pero aquí lo más relevante es lo siguiente, y es que las entidades financieras se han especializado tanto en el crédito, en estos temas de sostenibilidad y en hacer una oferta de productos amplia de crédito verde, que también junto con cooperación internacional y otras entidades pueden brindar asistencia técnica a algunos proyectos. Entonces, no solo es el crédito, sino también que brindan asistencia técnica junto con entidades de reconocimiento a nivel global en estos aspectos. Pero adicionalmente, dependiendo de los montos y de la línea y del plazo que esté teniendo el crédito, también pueden tener beneficio en tasa de interés. ¡Qué bien! No es el principal
digamos, Plus. camino. Ajá. Sí, no es el principal plus, pero sí es uno de los más relevantes y sí es muy importante cuando se acercan a las oficinas, porque digamos que las entidades lo que quieren es darle ese beneficio a las empresas. Pero lo más importante también es la asistencia técnica Claro. que pueden ofrecer las entidades. Claro, no, ese punto es supremamente importante. Estoy seguro que aquellos que nos están escuchando en el tema de la agricultura, también quienes pretenden hacer la expansión de construcción sostenible en otras regiones de Colombia y están ya pensando, voy al banco este lunes y pregunto por créditos verdes. Hay un concepto que, bueno, estoy aprendiendo, SARAS, Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales. Háblanos de ello, por favor, porque también los bancos toman riesgos, hay circunstancias ambientales que impactan y no son ajenos los integrantes del sistema financiero. Claro, sí. Fíjate que las entidades financieras no solo tienen una amplia oferta de productos verdes y sostenibles en general, sino que al interior de las entidades tienen un riguroso sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. El lenguaje de la banca es el riesgo. Y las entidades entienden el riesgo, pueden analizar mucho mejor los créditos. Y a veces se entiende mal este tema del riesgo. El riesgo es para poder saber si hay riesgo. A veces, hacer ese análisis de los riesgos ambientales y sociales de los proyectos permite identificar que precisamente los proyectos sostenibles lo que hacen es reducir los riesgos ambientales. Por lo tanto, es más beneficioso prestar para un proyecto sostenible que para un proyecto normal. Por ejemplo, el caso de la ganadería sostenible. El caso de la ganadería en Colombia es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero asociada a la deforestación y el cambio en el uso del suelo. Si la banca entiende, como lo está haciendo con estos sistemas, de que financiar proyectos asociados a ganadería sostenible reduce los riesgos ambientales para el país, es mucho más viable otorgar crédito a esos proyectos. Y esos riesgos ambientales y sociales vienen de diferentes maneras. Y también depende del tipo del proyecto. Por ejemplo, en Colombia venimos haciendo esto, las bancas. Hoy en día hay alrededor de 14 entidades que ya cuentan con estos sistemas, ¿no? Entonces no es nuevo para las entidades. Y ha venido aplicándose a los grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo. Cuando se hicieron las 4G, por ejemplo, estos proyectos de infraestructura tenían que hacer consultas populares. Los bancos analizan si prestarle a estos proyectos de infraestructura siempre y cuando hayan hecho las consultas populares, porque es un riesgo social. Pero también tienen que hacer licencias ambientales. La banca no presta estos grandes proyectos de infraestructura si no tienen licencias ambientales aprobadas. Y en esas licencias ambientales se tiene digamos, el objetivo es que no afecten la naturaleza, que cuiden las fuentes hídricas, que no haya un impacto negativo a la naturaleza considerable. Y que si lo hay, tiene que gestionar ese impacto. Porque, digamos, toda actividad humana tiene impacto en la naturaleza, pero sí tiene que gestionarlo para que ese impacto sea el menor posible. Oye, entonces la banca ya viene haciendo eso desde hace mucho tiempo. Y ahorita con la regulación de la Superintendencia Financiera, en donde ya está avanzando en la obligatoriedad de los ARAS, ya la banca tiene un paso muy adelante porque ha venido haciéndolo de manera voluntaria desde hace al menos una década. No, oye, te quería comentar justamente eso. Lo que acabas de mencionar es increíble porque nos aterriza el tema de bajar de un concepto de satanización los riesgos ambientales y ponerlos muy en un plano chévere. Y es eso. Y las 4G son un ejemplo claro. Y es evidente que en estas obras, por ejemplo, se comenzaron a ver algo que no se veía en Colombia, que son los pasos de fauna. Pasos de fauna, Daniel, donde pasan los monitos, inclusive unos pasos subterráneos, para no cortar esas rutas de las especies en sus propios bosques. Y eso está muy bien, o sea, se está haciendo. Y eso es supremamente valedero y rescatable. Y la banca lo tiene en consideración justamente para respaldar el desarrollo de esos megaproyectos. Y, de hecho, hay si uno va de Barranquilla a Santa Marta, la vía del mar, saliendo de Cartagena, de Cartagena a Barranquilla, saliendo de Cartagena, uno pasa por un puente por encima de la Ciénaga, de la Virgen, si no estoy mal. Y eso es un proyecto con un análisis de riesgos ambientales y sociales, específicamente en ambiental, en donde la carretera no se construyó
o como en otrora se hizo, bordeando la ciénaga, sino que se hizo por encima, respetando la biodiversidad y la naturaleza asociada a la ciénaga. Esos son los proyectos que se analizan bajo los sistemas de riesgos ambientales y sociales. No, tremendos ejemplos. Yo creo que, mira que nos has acercado el papel de la banca en el concepto de la sostenibilidad, de los créditos verdes, del financiamiento de estas grandes megaobras. Y por supuesto, ese caso de la ciénaga es total, porque perfectamente lanzan, taponan y la pobre ciénaga queda sin combinar sus aguas dulces con las aguas saladas del mar, se pierden los manglares, bueno, en fin. Y mira que se puede y de hecho ya se está viendo en Colombia. Daniel, te cuento que tenemos mucho por conversar. Qué bueno que puedas exponer, compartir con todos los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol el papel de la banca en toda esta realidad de retos ambientales que tenemos como humanidad, como país, el tema de la agricultura, el tema de la transición energética. Qué bueno saber ese papel, esa camiseta 10 que está utilizando la banca en esta materia. Tenemos que seguir conversando más adelante aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Daniel Lacouture, director de sostenibilidad de Asobancaria. De mi parte, gracias por tu tiempo y lo mejor, gracias por estar en contacto con los oyentes. Fidel, a ti muchísimas gracias por la invitación. Estos temas en el sistema financiero han venido desde hace muchos años avanzando sustancialmente y qué gusto poder contarlos acá en este programa y ojalá en los siguientes programas que podamos seguir hablando de estos temas. Con mucho gusto aquí estaré contigo. Sin duda, porque tienen un impacto social y financiero positivo en las comunidades, desde el pequeño agricultor hasta las grandes megaobras, todas con el concepto claro de sostenibilidad y de respeto por el medio ambiente. Daniel, gracias, te deseamos lo mejor. Felicidades. Muchas gracias a ti, Fidel. Hasta luego. Haces parte de Planeta Caracol.